Buenas noches. Comenzaré por preguntarles, ¿quiénes de ustedes alguna vez en su vida han tenido el compromiso de cuidar un bonsái? Levanten la mano, por favor. ¡Ay, muy pocos! ¿Y a cuántos de ustedes les ha vivido un ciclo completo este árbol? Esto es, más de un año. Oh, triste realidad. Pues bien, este árbol fue obsequiado por mi esposa hace 19 años. Bueno, esperaré un minuto. Bien, así debe de comenzar. Este árbol que les estoy mostrando en este momento fue obsequiado por mi querencia, esto es mi actual esposa, hace 19 años. Cuando yo lo tuve entre mis manos, lo primero que me pregunté, ¿y esto qué es? Yo hasta ese momento ni siquiera había escuchado la palabra bonsái. Me dijo un bonsái. Me dije, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo mantengo vivo? Pues me dijeron que hay que sumergirlo cada tercer día en el agua y que con eso no hay ningún problema. Eso después lo entendí cuando el árbol se estaba deteriorando, se le cayeron las hojas y estuvo a punto de morir. Entonces me di cuenta que esta indicación de ahogue su árbol cada tercer día no era lo que más funcionaba. Entonces me enfrenté a un reto. Lo observé y dije, bueno, está vivo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y entonces me encontré reflexionando en torno a él. Dije, bueno, es un obsequio, está vivo, voy a tener que regarlo. No, esa no es la actitud. Entonces, en ese momento, entré en mi primera reflexión. Cuidar de este árbol es un compromiso. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. El compromiso es un acto voluntario. Yo decido cuidarlo. A diferencia de, yo tengo que cuidarlo. Si está vivo y quiero mantenerlo vivo, pues tuve que ponerme a investigar. Y lo que siguió fue explorar en el universo de lo que en aquel momento, hace casi 20 años, era lo que existía en cuanto a información. Me acerqué a la gente, pregunté, me decía, hay que podarlo, etc. Y entonces comencé a investigar. Y en eso pasé del momento ético del compromiso al momento de la investigación científica. Esto es, el bonsái tiene una parte o un componente muy importante de ciencia. Hay que investigar de dónde viene el árbol. Descubrí que este árbol venía de África, de una región, y que era alimento de los elefantes. Era un arbusto. Por lo tanto, esto de riégalo usted cada tercer día no funcionaba. Y tampoco tenerlo en mi recámara donde casi no había luz. Eso tampoco iba a funcionar. Entonces comencé a investigar, descubrí que existían técnicas, que existía la poda, que existía el alambrado, y que fundamentalmente el árbol, como todo ser vivo, incluyéndome, necesitaba de una alimentación. Entonces vi cuáles eran los mecanismos de alimentación para este árbol. Investigué, descubrí que había que cambiarle el suelo, que había que ponerlo en un lugar donde le diera luz, etcétera, etcétera. Mi árbol sobrevivió. Vivió más de un año. Logré mantenerlo vivo más de un año. Entonces, ¿qué hice? Amplié mi colección, comencé a comprar otros árboles, comencé a complementar la colección, obviamente con fracasos y con éxitos. Y después, cuando ya había conseguido que estos árboles ya habían pasado unos 4 o 5 años, cuando había conseguido estabilizar estos árboles, me percaté de una cosa: los árboles crecían y había que podarlos. Y la reflexión era, bueno, ¿y qué les quito y qué les dejo? ¿Quién los poda en la naturaleza? La naturaleza. Comencé a investigar y me di cuenta que los árboles, yo había sido alpinista y tenía muchísimas imágenes en mi memoria de esos recorridos donde observaba árboles como el que ustedes ven en la parte baja derecha. Ese árbol
está creciendo en una cañada del Ajusco, está creciendo todavía, ha sobrevivido a incendios, ha sobrevivido a la nieve, ha sobrevivido al viento, se encuentra del lado noreste, por lo tanto no recibe luz porque está en una cañada, por eso el árbol se estira para buscar la luz. Movimiento. ¿Quién marca el movimiento en la naturaleza? Pues un primer intento que es el de la búsqueda de la luz. Años después, en un viaje a Japón, descubrí este estilo diseñado por maestros japoneses y del lado derecho ustedes tienen una composición estética sobre ese mismo estilo. ¿En qué está inspirado? En lo mismo que yo me inspiré. El viento, otro factor que contribuye al modelado de los árboles. En este caso, del lado derecho, es un árbol que está creciendo a la cabeza del Iztaccíhuatl, está del lado de Puebla, y si ustedes observan, su movimiento se dirige hacia la cumbre, porque está constantemente sometido al viento que lo va alejando hacia la montaña. Y si ustedes observan, en la parte baja derecha hay una pequeña rama que ya se perdió. Evidentemente el viento no es constante, como en la vida, hay ritmos. A veces estamos acelerados, tenemos que relajarnos, a veces llueve. Eso mismo se refleja en el diseño de los árboles. Entonces, empecé a percatarme de que el bonsái, además de tener una composición estética fundamental y de una científica, se equilibraban cuando se hablaba de diseño. Del lado derecho tenemos un árbol diseñado en este estilo, en japonés se llama Fukinagashi, que es un árbol modelado por el viento, y entonces en estos árboles que diseñan, ustedes observarán que hay gran parte del tejido del árbol que se encuentra muerto. Ahí hay cicatrices, como las que puede haber en nuestra vida. Los seres humanos a lo largo del tiempo, con diferentes ritmos, con diferentes procesos de interacción, vamos generando cicatrices. Y en el bonsái, algo que se intenta y que se busca, como en la vida misma, es sacar provecho a esas cicatrices. ¿Uy? ¿Esto no funciona? Otro estilo. Ya hablé del viento, hablé de la luz. ¿Qué otros factores contribuyen al modelado de los árboles y de la vida? Del lado derecho se encuentra un árbol que fue fotografiado abajo también del pecho del Iztaccíhuatl. Es un árbol que ya no tiene el ápice, porque un rayo se lo fracturó. Tiene sus ramas penduladas, porque ha sufrido nieve, viento, esas ramas se han fracturado. Casi no tiene ramas en la parte baja, porque ha sido sometido al viento, a la depredación. Esto es animales que luego llegan y se alimentan. Animales que a veces también deterioran los árboles urbanos. Esto es, agarran los árboles de portería y también van deteriorando la parte baja del árbol. Y del lado derecho está la recreación de este estilo. Lo que tenemos también es un estilo literati. Se llama literati, fue un estilo que se puso mucho de moda hace 300 años, y lo que recreaba es al literato, al que piensa. Y el que piensa, ¿dónde está la energía? En el tercio superior del árbol, porque lo que trabaja es el cerebro. Uy, gracias. ¿Qué busca el bonsái? En este descubrimiento del bonsái, después de que aprendí a podar mis árboles, que aprendí a mantenerlos vivos, que aprendí a entender que el árbol tenía un carácter, como la vida misma, y que lo que yo tenía que hacer era ir diseñando y modelando el espíritu del árbol, encontrar el espíritu del árbol. Y entonces había un equilibrio entre la vida y la muerte, esto es, había que utilizar las imperfecciones. Del lado derecho pueden ver a detalle lo que parecerían ser las imperfecciones del árbol, que no son más que las cicatrices. ¿Y qué son las cicatrices en la vida? Hoy, a media década de la mitad del siglo, de la mitad de un siglo, me percato que las cicatrices son las que me han permitido a lo largo de este trayecto de 4 décadas y media, ir consolidando el punto de partida de lo que para mí fue el bonsái, un compromiso. Entonces pasé de la ética, pasé a la ciencia, pasé a la estética, y ahora comienzo el ejercicio de la filosofía que hay en torno al bonsái. Es un proceso en un ciclo constante. Si ustedes observan en este árbol, están todos los elementos que yo les he comentado: el viento, la lluvia, la nieve,
los depredadores, los rayos, pero por encima de todas esas cicatrices, ¿qué es lo que luce en ese árbol? Es el follaje. Es que pese a todas esas caídas, el árbol se sigue levantando y sigue brotando, como mi árbol, que estuvo a punto de morirse cantidad de veces, y que sin embargo sigue brotando con altibajos como todos mis árboles. Gracias. Ahora, esto, ustedes lo pueden ver todo el tiempo aquí mismo, en la explanada. Aquí hay otro estilo, es un clásico estilo de un árbol, de un fresno mexicano, fotografiado en cualquier banqueta de la Ciudad de México en un parque amplio. Ese estilo también está recreado. A diferencia de los demás, este estilo lo que exalta es aquellas posibilidades donde las cicatrices son mínimas. El árbol crece con una fronda extensa, sin ningún problema. ¿Cómo crecen los árboles? ¿Cómo es la vida? Es un proceso de adaptación constante. Si este árbol comienza a crecer a la sombra de árboles más grandes, sus ramas, que van a comenzar desde muy pequeñas a elongarse, pasará 1, 2, 3, 10, 50, 100 años, se fracturará, una rama secundaria comenzará a crecer, otros 100 años, se volverá a fracturar, otros 100 años, y tendrá una rama con movimiento. Eso lo pueden ir a ver al bosque de Chapultepec, con los aguahuetes de 500 años. Este árbol está fotografiado también en el Iztaccíhuatl. A la parte baja se encontrarán a mi perro Toledo. Esa fotografía la tomé hace 7 años. Ese puntito blanco que ven en la parte inferior izquierda es mi perro, para que se den una idea de la magnitud de ese árbol. Van subiendo ustedes una pendiente, se empieza a volver horizontal la pendiente y lo primero que encuentran es ese árbol que los recibe con los brazos abiertos, con esas dos grandes ramas que se elongaron y crecieron de esa manera para adaptarse a los follajes que estaban en su entorno. Y del lado derecho, un árbol que se encuentra abajo del pecho del Iztaccíhuatl, en un lugar donde casi no existen árboles porque las condiciones son muy difíciles, no hay alimento, los rayos, el viento, la nieve, y vean, ha perdido gran parte de su estructura, sin embargo, se hiergue con mucha turgencia una rama que lo mantiene vivo. Casi podríamos decir que es el reflejo de algunas de las vidas de los que estamos aquí presentes. Armonía. Esta fotografía está tomada en Tokio. A mi espalda de esa fotografía está el Palacio Imperial de Tokio. Al frente lo que ustedes ven es la línea recta de los edificios de la zona financiera de Tokio. Y en medio, algo que rompe con esto que nos da la modernidad, que es la línea recta y la rapidez y la velocidad. Estos árboles son la pauta que marca línea, movimiento, ritmo. Es una composición. Es como entrar a un bosque. No sé si tengan ustedes la emoción de cuando entran a un bosque. Entran, cambia la temperatura, se transforma la cantidad de luz, y lo que sienten ustedes cuando van entrando es como el bosque los va arropando. Esa es la idea. Estos árboles miden entre 4 y 7 metros. Hablando de filosofía, esta es una fotografía tomada en una exposición en Tokio. Es la fotografía que ganó el premio principal de esa exposición, y la profundidad en esta fotografía, se las voy a compartir. En la parte derecha hay un anciano que va y se para frente a ese árbol monumental, como yo lo he hecho los últimos 20 años con algunos aguahuetes del bosque de Chapultepec. Cuando él descubrió ese árbol ya tenía esa inmensidad. El árbol tiene las cicatrices, y él en el ocaso de su vida se da cuenta que los tiempos entre la naturaleza y el hombre son muy distintos, son muy diferentes. Lo que para la naturaleza puede llevar cientos de años, en la vida del humano se acota tal vez a 100 años, si bien nos va. En Japón, desde hace 77 años el bonsái es considerado como un arte y tiene ese estatus. Las empresas japonesas, la gran mayoría de ellas, van a las exposiciones y adoptan un árbol, pero no es el árbol que más les guste, es el árbol que represente la filosofía de la empresa. En este caso, este banco, que ha sufrido grandes quiebres, ha estado a punto de fracasar, adquirió este bonsái porque en este árbol, si ustedes observan, casi el 90% de su estructura de tronco está muerta. Y pese a eso el árbol se hiergue con una sola rama que
bordea por la parte posterior y que compensa y equilibra la vida. Ahí está el árbol. Es el símbolo de la empresa. Cuando la gente se sienta y se reúne, el árbol está en el lugar principal. Representa y simboliza a la empresa. De estas dos personas, yo aprendí y complementé lo que hoy en día es mi filosofía con respecto a bonsái. En medio se encuentra el maestro Saburo Kato, y les voy a comentar una anécdota. Cuando yo lo conocí hace 7 años, el maestro tenía un árbol que tenía 1500 años de edad. Y cuando comenzó a hablarme de él, me estaba platicando lo que iba a hacer los siguientes 20 años con ese árbol. El maestro tenía 92 años de edad. Murió un año después. Mi maestro, o sensei, que está del lado derecho, tengo 15 años conviviendo con él. Ninguno de los dos jamás me dio una clase de bonsái. Y con el ingeniero Azuma he convivido hace tiempo, una vez al mes, todo un día para mí. Me acompañaba a Cuautla, íbamos a ver viveros, y lo único que me decía, ¿ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Veía mis árboles y me decía, es todo. ¿Quién tenía que resolver la situación? ¿Quién tenía que interpretar? Era yo. Es todo lo que me decía. El ingeniero Azuma tiene 85 años de edad, y en la primavera de este año vi cómo sus ojos se cristalizaban cuando germinaban unas semillas de unos ginkgo biloba que había traído de Japón un día antes. Esa es filosofía. Esta fotografía es del maestro Saburo Kato. Se la tomé hace 6 años, cuando tuve el placer de convivir con él y tomar una taza de té. El maestro tenía ya 93 años de edad, y al fondo lo que ven ustedes es lo que en ese momento él consideraba la obra que lo representaba. El maestro inclinado ante el tiempo, y a sus pies sus discípulos que apenas están creciendo. Así lo interpreté yo, él no me lo dijo, pero él me dijo que esa era la obra que representaba su momento en la vida. ¿Qué es bonsái? Bonsái no es solamente una planta en un recipiente. Bonsái es el cultivo de una planta en un recipiente. ¿Cuándo se vuelve el bonsái arte? Cuando es capaz de recrear un momento de la naturaleza en tiempo y espacio. Tengo 15 años creando este bosque. Árboles que planté al suelo, que dejé crecer, y después han sido 15 años de técnica para ir reduciendo el pan de raíces. Y 15 años para ir madurando el diseño del bosque. La línea, los árboles, 2 grupos, un grupo de 4, un grupo de 3, la simetría, la profundidad, ritmo, movimiento, ninguno se tapa con ninguno, ramas que brotan, ramas que murieron. Lo mismo tengo con este ahuehuete. Era un árbol que yo compré que medía 4 metros, y en estos 15 años el árbol inicialmente tenía este frente. Hace 7 estuvo a punto de morir porque no hubo agua durante una semana, se perdieron todas sus ramas, por eso sus ramas son jóvenes, y en ese momento apareció una gran cicatriz. Esa parte del árbol murió. Y este fue el frente que me gustó, porque este fue el frente que me inspiraba cuando yo me voy a parar al bosque de Chapultepec y comienzo a observar los ahuehuetes que tienen 500 años. Bonsái es la búsqueda permanente de la perfección de las cosas, es el equilibrio entre la vida, pero es un compromiso de amor ante la vida. Y por último les diré, yo que tengo 19 años haciendo bonsái, la obra y yo moriremos. Lo que no morirá es este compromiso que yo asumí con el bonsái de compartir mi experiencia de vida, porque lo único que va a sobrevivir es esto. Nosotros vamos a morir. Y lo que importa es que hagamos con pasión lo que nos gusta y que además de eso, lo hagamos con amor. Gracias.